acabamos de escuchar Amar y Vivir de la compositora mexicana Consuelo Velázquez. Le han cantado muchísimos y en esta ocasión escuchamos la versión de Diego El Cigala y Bebo Valdés. Y pues bueno, esto nos da pie para la siguiente, Amar y Vivir, porque nos da pie para la siguiente, las ilusiones de, los ideales o las ilusiones de amor, Trilce. Ideales de amor, los ideales del amor, que bueno, como siempre sé que le vas a dar tu giro especial, no es lo que pensamos, ¿verdad? Eso espero. Buenas Bueno, noches. hola, Eh, Trilce. Hola, Marta. Bueno, con este tema lo que quería hacer como un rescate de lo que hemos estado como conversando, de cómo las emociones vienen a tener una función dentro de la sociedad. No es que el amor existe en todos lados, sino que este está anclado culturalmente y esto responde a un espacio-temporalidad en específico, sino también, por otro lado, que estos ideales de amor son regulatorios y lo que tratan de hacer es normar las prácticas, no solo en un caso puedan ser amorosas, sino también prácticas sexuales, prácticas reproductivas, ¿sí? En nuestra sociedad, por ejemplo, hasta hace un par de generaciones era obligatorio, o más bien podemos ver como un cambio en las prácticas de cortejo, ¿no? Por un lado, lo que es el ser una mujer de bien, un hombre de bien, esto también se van un poco modificando, o podemos hablar también de una cierta flexibilidad ya en nuestros tiempos, aunque esto es nuestra percepción, ¿no? Podremos ver que a lo mejor antes había unos periodos donde las jóvenes podrán experimentar, o hay otras culturas donde hay unas ventanas cuando llegan a cierta edad en las que ellos pueden experimentar con su cuerpo y con otros objetos. En nuestra cultura o en este momento es como vetado, ¿no? Sin embargo, es una práctica común y corriente, es como en todas las culturas, ¿no? Las normas dicen algo, pero sabemos que en el día a día o en el cotidiano los sujetos manejan estas límites de otra manera. Lo mismo pasa con los ideales de amor, ¿no? Los ideales, particularmente con el amor romántico, surgen en la época victoriana y se va modificando. Por ejemplo, antes no podemos hablar, por ejemplo, de que los neandertales pudieran tener este tipo de ideales amorosos, porque lo que estaba sobre la mesa eran otro tipo de situaciones. Hoy tenemos la posibilidad de enfrascarnos en ideales amorosos y estos son alimentados desde distintos flancos, ¿no? Particularmente dependiendo tal vez el estatus socioeconómico, tenemos desde las telenovelas, las novelas romance, o en los años 50 el boom de las novelas rosas, me parece, de que era la entretención, ¿no? Eran como el libro vaquero, pero de las muchachas bien. Eh, pero esto lo que hace es generar estereotipos, lo que una a darnos estos ideales amorosos, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? En las niñas, en las culturas occidentalizadas tenemos todo lo que son las películas, todas las películas de Disney particularmente, que están encaminadas no solo a entretener a los niños durante una hora y media, sino a crear estereotipos, patrones y modelos, ¿no? Por eso tenemos tantas niñas, por ejemplo, de mi generación, que crecimos viendo todas estas películas como Mulan, La Cenicienta, Blancanieves, el ideal del príncipe azul, ¿no? ¿Y qué es lo que conlleva el príncipe azul? También lo que está haciendo, aquí lo que tenemos es un desfase entre el ideal amoroso que tenemos las mujeres, que se nos inculcó desde la infancia, al ideal amoroso que tienen los hombres, ¿no? Ellos están desde otra tangente, los niños no eran, no estaban, no se proyectaban en estos príncipes azules que toman un papel secundario, sino que ellos tienen toda una serie de caricaturas en las que son protagonistas. Tenemos los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, tenemos todas estas caricaturas de niños que nunca me gustaron, tipo Los Supercampeones, donde ayer estaba la proyección y el lugar o el papel que juegan las niñas, el rol femenino es prácticamente ausente. Entonces también podemos acatar o podemos ver en este tipo de dinámicas cómo hay un desfase entre los ideales amorosos generacionalmente y también en cuanto a género, ya no hay una concordancia, es decir, las niñas están buscando a su príncipe azul, sin embargo los niños de su generación no quieren o no devienen príncipes azules porque no les hace sentido, porque no hay ese referente. Entonces ahí es cuando salen todos estos memes, ¿no? Que las niñas se educan con Disney y los niños se educan con Playboy y por lo tanto nunca va a haber una compaginación entre los roles y la sociedad aquí se está fragmentando, no está amalgamando correctamente estos roles. Tan es así que, por ejemplo, ahora hay generaciones que se creen o crecen viendo novelas y estas no van a responder nunca a su propio contexto social. Sí, bueno, buenas noches, Trilce. Buenas noches.
Pues está extremadamente interesante el tema. A mí me lleva inmediatamente a pensar siempre cuando se habla de este tipo de aprendizaje de un pequeño texto que leí cuando era joven de José Joaquín Blanco que se llama La sensualidad derivada, de cómo aprendemos, justo como estás platicándonos, a concebir qué es lo erótico, qué es la belleza y qué es lo sensual en la cultura. A propósito de que para, no sé, en el entendido de que los griegos, por ejemplo, hacían el tema del amor girar en torno a la dilucidación sobre el erotismo y la belleza del cuerpo, sin, fundamentalmente. Ujú, sin sí, sí. importar el género de por medios. Exactamente. Entonces, si hacemos todo este recorrido histórico tal como lo planteas desde, pues, no sé, desde las primeras civilizaciones o incluso antes de las primeras civilizaciones, ¿no? Desde los primeros grupos humanos, en efecto, esto se ha modificado conforme el paso del tiempo y desde pues, el asunto de cómo la cultura estaba organizada alrededor del culto a la fecundidad femenina, hasta cómo llegamos a esto después de la Edad Media, donde todavía había unos resquicios, ¿no? El merci francés famosos, donde las mujeres podían dar la venia del amor a los caballeros, el amor medieval, y después llegar hasta no sé cómo llegamos a esto tan terrible, ¿no? Que es esta condición tan, no, en serio, esta condición tan No, extrema o separada, ¿no? Como es bueno, el sometimiento, digamos, o la objetualización, la cosificación del cuerpo femenino como culto del amor, ¿no? Es una, sí, bueno, no sé, aunque por ejemplo, uh-huh. como veo esto, el culto al cuerpo femenino, como este apartarlo, segregarlo y cuidarlo desde unas maneras como un poco, no sé si decirlo, en extremo dominantes y violentas, creo que se generan porque es en el cuerpo femenino en el que se reproduce la cultura, o sea, no solamente física, sino simbólicamente. Es la mujer la que está a cargo de preservar la cultura e inseminar en los nuevos sujetos, en los infantes, la cultura, porque son las que pasan tiempo con ellos. Entonces creo que este apartar el cuerpo femenino y tenerlo aislado de maneras violentas está respondiendo a esta necesidad de tener aislado eso preciado, ¿no? En alguna clase alguna discutimos esto y terminamos diciendo que el cuerpo femenino era como la mayonesa de la sociedad, lo que la mantenía unida, le daba cuerpo en sí. Sí, de hecho, yo he llegado a pensar que todo este simbolismo arcaico, como perfectamente dices, no ha dejado de existir. Lo que sucede es que lo que sí nos han introyectado es cómo poder controlarlo, contenerlo, porque la riqueza simbólica que implica, digamos, o que conserva, es, digamos, bastante em, transgresora, si se le puede llamar de esa forma, en función de los cánones bueno, no de los cánones, en función del funcionamiento de la economía de mercado. Es decir, tratar de regresar, digamos, todo este peso simbólico y todo digamos, toda esta profundidad conceptual al cuerpo femenino, para liberarlo de alguna manera de esa cosificación, resulta bastante transgresor para nuestra forma Exactamente. contemporánea de concebir el funcionamiento del mercado, lo cual desde luego esta supresión que se hace es bastante conveniente, ¿no? Tenemos atados de alguna manera, bueno, limitado o mochado, digamos, el simbolismo contenido del cuerpo femenino, incluso del cuerpo en general, del cuerpo humano, como decías hace un rato, ¿no? Sin importar el género. Pero, por otro lado, no solamente tenemos eso mochado o cortado, sino que también lo tenemos supeditado, digamos, al asunto del consumo, ¿no? Y supongo que ese es un mecanismo de control muy eficiente para que pues, las personas no se concentren en lo otro, ¿no? En el, Exactamente, es como el espejismo de tú tienes que concentrarte en tener el cuerpo perfecto y tienes que concentrarte en ser la persona perfecta. Entonces lo que hacen es como, como los caballos cuando les ponen este tipo de, no es una venda, pero sí algo para que no vean hacia los lados, es decir, no, que no se asusten con el entorno y se enfoquen
pequeñas cosas. Es lo mismo con el cuerpo. Es por eso que podemos llamar estas nuevas como feminismos radicales que se están gestando, en los que el cuerpo, hay una crítica desde el cuerpo mismo, ¿no? Y hay una reivindicación de la gordura, en tanto una crítica al hecho de que se le tache de insana, de, bueno, patológica, y una reivindicación diciendo, a ver, es que desde qué partes que un cuerpo sea obeso, ¿no? ¿Cuáles son tus parámetros están respondiendo a marcos específicos de belleza con los cuales no estamos de acuerdo? Entonces yo no tengo un cuerpo gordo porque mi cuerpo no me está generando ningún tipo de enfermedad, por lo tanto yo no tengo por qué perder peso. A eso sería reduciendo un poco su crítica o su argumentación sobre el cuerpo o la obesidad. Por otro lado también tienen de la belleza, ¿no? Dicen es que desde niña se te inculca que tienes que ser, particularmente las niñas, ¿no? Tienes que ser bonita, siempre eso tiene, entonces cuando tú te enfocas en ser bonita pierdes de contexto, pierdes todo lo que está girando, no te enfocas en ser una persona agradable, no te enfocas en pensar, o sea, tú lo que tienes que estar enfocada en tu vida es cómo poder alcanzar o acercarte lo más posible al ideal de belleza. Entonces también hay una crítica a la belleza y ellos dicen que lo mejor que les puede haber pasado es ser feas, porque entonces desde ese bastión pueden estar haciendo una crítica social y pueden salir de estas regulaciones corporales en las que se nos tiene como tan atados. Esa es como una de las posturas que se están generando ahora en cuanto a esta dominación, ¿no? Es decir, si yo no necesito entonces ese tipo de cuerpos, yo puedo prescindir de ciertas alimentaciones, puedo prescindir de ciertos espacios como tipo gimnasios, hospitales, salones de belleza. Entonces están mermando o están saliendo de cierta manera estas dinámicas sociales y económicas en las que estamos centrados de ya y quedamos por sentado. Y lo terrible es cómo termina sujetándose o vinculándose todo este territorio, digamos, de consumos sociales, por llamarles de alguna manera, al concepto del amor. Es decir, sin este tipo de consumos es imposible que se suceda este fenómeno que nosotros definimos emocional, que culturalmente podríamos definir como el amor, y que no tendría por qué necesariamente ser así, ¿no? Cuando en realidad debería estar mucho más vinculado al asunto de las relaciones interpersonales y de los vínculos humanos, ¿no? O podemos verlo del otro lado, de cómo es necesario un concepto como el amor para poder sustentar todo este tipo de economías. Claro, definitivamente. Bueno, de hecho, más bien es así. Sí, esa es la palanca comercial, ¿no? Sí, te viste muy idealista, muy romántico. No, y además, por el otro lado. Sí, y además perdón que interrumpa, pero esto que estabas hablando, Trilce, de la Cenicienta, de Blancanieves, el Príncipe Azul, y es interesante cómo estos adoctrinamientos, según esto, se siguen reciclando y adoptando disfraces, pero continúan. Por ejemplo, estos libros que supuestamente son eróticos y vienen a liberalizar a la mujer y que tuvieron tanto éxito en Estados Unidos, 50 sombras de Grey es algo, yo creo que es peor que muchas telenovelas de Televisa, así te lo puedo poner, y que estos cuentos que me estás diciendo, porque el Príncipe Azul es de veras, sádico. Además de todo, sádico, te pega y ahí no hay problema porque es millonario, es guapísimo, y sufre, ha tenido una infancia triste, pero logró sobreponerse y lograr tener un imperio. Ajá, y lograr tener un imperio, porque no creo que esta chica Anastasia se dejaría pegar si fuera pobre y no estuviera los estereotipos y no le ofreciera todo lo que le ofrece, no le regalara esos coches. Lo más erótico de ahí es todo ese despliegue de lujo y de poder. Y de poder y de suntuosidad. Es impresionante, de verdad que lo juro que es peor que las novelas de Televisa porque está disfrazado de esa hipocresía de que viene a liberalizar a la mujer para que, pues bueno, ya es sexualmente libre porque se deja pegar Trilce. Creo que eso es aberrante, ¿no? Decir que ella es libre porque ya no es que le peguen, sino que ella acepta que le peguen porque es dentro de un juego donde ella también tiene, o sea, es verdad, es peor que la ideal de Mulan, por ejemplo, o de la Bella, o de la Bella, tía. Peor porque se sienten liberadas las que lo han leído, porque mencionan la palabra clítoris, o sea, ya por eso, ya todo lo demás... ya están del otro lado. Exactamente, es terrible, ¿verdad? Que parece que no tiene fin toda esta dominación tan horripilante y cada vez es peor porque... Pues bueno, el éxito que tiene, vienen las películas y pues
No sé cómo va a No, acabar eso. que vienen, creo que una pareja intentó hacer lo que dicen en el libro en Europa y la mujer terminó muerta, ¿no? O fue Eso no lo solo un sabía. rumor. Ay, Creo no que sé, ya no alguien me pasó ese dato. lo Una voy a alumna buscar. que es súper fan y que me los recomendó, que se los ha aventado una semana y yo así de no, no, gracias. No, no, sería bueno nada más porque sería interesantísimo lo que me pudieras decir tú al respecto desde tu A punto lo de mejor vista sí. Voy a, que creo que ahorita estoy en mi platicáramos. biblia. Está Están en, perfecto. están en En la biblioteca. PDF y hoy también en PDF los puedes bajar, ahí están Ah, ya. Y sería genial que lo pudiéramos platicar porque creo que es muy grave. O a lo mejor yo lo vi así y tú tienes otro punto de vista, pero creo que sería muy interesante que lo viéramos, Trilce. lo vamos a agendar, me parece perfecto, Marta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como siempre, sabes que me fascina, pero súper fascina. Y yo ya no te puedo ni decir tu sección por todos los giros que le das y lo que vemos que no nos dejan ver en realidad. Y pues hasta la próxima, Trilce. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias, Trilce. Hasta De luego. nada. Y Bye. vámonos con música.